Vamos a comenzar hoy estudiando el párrafo del capítulo 9 de Primera de Corintios, capítulo 9 ya dije, versos 19 al final del capítulo, 19 al 27. Primera de Corintios 9, 19 al 27. Ese es el que nos tocaría hoy. ¿Tú tienes tu Biblia ahí, verdad, Pierre? ¿Tú tienes tu Biblia ahí ahora? Ok. Puedes leer tú quizás unos 4 versículos y el hermano Mauro termina los últimos versículos. 19 en adelante, Pierre, por favor. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, aunque yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Y todos me he hecho de todo para que todos modos salven algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo lo que lucha, de todo lo que obtiene ellos a la verdad, para recibir una corona corrompible, pero no nosotros una incorrompible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura de esta manera, peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Buen párrafo. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de conocerte, conocer que tú eres el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Gracias por mis hermanos que hicieron el esfuerzo de estar aquí a esta hora. Gracias por cada uno de los que están llegando también. Bendíceles en su camino. Y gracias por aquellos que no están. También bendíceles lo que están haciendo. Dirígenos a nosotros a meditar y a pensar en estas palabras del apóstol y danos la gracia de encontrar ese significado personal que tú no quieres hablar el día de hoy a cada uno. Padre, también a los que están viendo este video, guárdales y bendíceles. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Seguimos viendo a Pablo metido en en Venezuela decimos zafarrancho. Yo no sé qué significa eso para ustedes. ¿Bajarla más fría? Sí. Si lo puedes hacer, hazlo, porque yo no sé hacerlo. Debe estar en el cuarto de los niños, quizás. Yo no lo sé, pero puedes hacerlo. Vemos metido a Pablo en este problema grave de una iglesia con diferentes opiniones. Recuerden que estamos siempre tratando de opiniones muy encontradas en una iglesia, lo cual no es nada raro. Si ustedes conocen alguna iglesia, se encontrarán que es lo mismo. Pasa en todas partes, hasta en las familias, ¿verdad? Hasta en las familias pasan diferentes opiniones sobre el mismo tema, así que no es nada raro. Pero vemos a Pablo dejar muy claro el propósito para el cual él vive. El propósito para el cual él vive. Y su propósito fundamental, aquí lo va a enfatizar varias veces, es evangelizar o predicar de Cristo al mayor número posible de personas. Esa es su meta. Y él, en este pasaje, va a estar indicando que se quiere quitar cualquier obstáculo que le interrumpa esa meta. Por eso usa ejemplos como el soldado, usa el ejemplo como el corredor. El corredor que tiene una meta, y sabemos cuál es la meta de cualquier corredor, por supuesto, llegar a la meta primero. Nunca es llegar a la meta segundo, mucho menos tercero. Ellos se quitan cualquier obstáculo, especialmente el peso corporal, para poder llegar, igual un soldado, ¿verdad? Por eso empieza a analizar estas cosas así. Y aquí ha venido hablando, recuerden, hace unas semanas atrás, sobre la comida sacrificada a ídolos, ha venido hablando sobre
recibir dinero al ministerio. Y él dice, todas estas cosas yo me las he quitado de encima con el único propósito de hacer lo que yo quiero hacer, y es lo encomendado por Señor. Evangelizar o predicar de Cristo a todos los más posibles y lograr hacer que la mayoría de ellos conozcan a Cristo como Salvador. Y esto lo hace y desea despejar, repito, cualquier tipo de obstáculo que tenga que impida llegar a esta meta final. Por eso en esos primeros versos del 19 en adelante enfatiza esos principios. Miren lo que dice al principio, ¿verdad? Aunque soy libre de todos, a todos me he hecho esclavo o siervo, también dice en otras versiones, ¿verdad? Para ganar a tantos como sea posible. Ven cómo enfatiza su meta. Hacer lo que sea para ganar a otros a Cristo. Ahora, recuerden bien estas palabras porque las vamos a tener que discutir más adelante. ¿Qué significa lo que sea? ¿Qué significa lo que sea? ¿Verdad? Tenemos que discutir esto porque hay que aclarar lo que Pablo está diciendo. Y ahí lo enfatiza. En esos primeros versos, 19, 20, 21, 22, 23, hace ese énfasis, mi principio, y lo repite una y otra vez. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que tienen la ley, entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy sin ley. No estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a todos los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar. A todos, dice, me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Pablo en esos primeros versos remarca con resaltador cuál es su propósito. Por eso dice, a tantos como, en el 19, a los judíos, a los que tienen la ley, a los que no tienen ley, a los débiles. Y después dice, por si acaso se le escapó a alguno, dice algunos, los que queden por ahí por fuera, ¿verdad? A todos me he hecho de todo, pero el énfasis que hace es, soy libre de cualquier atadura o compromiso humano y eso me permite servir mejor. ¿Recuerden lo que dije cuando él no aceptó dinero de esa iglesia de Corintios? Que lo hizo porque a veces el que da dinero, lo dijimos en la clase pasada, quiere empezar a manejar un poco los destinos de las cosas. Y eso hay que tener cuidado en todas las organizaciones humanas. Y él dice, yo prefiero servir mejor a todo grupo, el más amplio posible, y empieza a dar esos ejemplos a los que están bajo la ley. Por supuesto está hablando a los judíos o a aquellos gentiles temerosos de Dios. Judíos por raza, judíos por grupo étnico, ¿verdad? A los que no tienen ley. ¿Quiénes son los que no tienen ley? Los que no tienen ley. Gentiles, decirlo en inglés. A los gentiles, ¿verdad? A los que no son judíos. Ellos no tienen ningún tipo de ley de Dios, así que no tenía por qué sujetarse a ellos. A los que tienen la ley o no tienen ley, a los gentiles, a los débiles, dice a los débiles. Recuerdan que hace unos tiempos atrás, hace unos capítulos atrás habló de los débiles, cristianos salvos, pero que tenían mucho prejuicio con que sirvo o obedezco o no obedezco la ley, o tienen mucho prejuicio con respecto a eso. Débiles socialmente, pero parece más bien que son a todos los que tienen este problema con legalismo. Y el problema con ellos era que no sabían si era obedecer la ley judía o salirse de ella. Pero él dice, lo hago para ganar. La idea es que estos cristianos que están caminando en dos aguas de la ley o no la ley, él le quiere ganar para ayudarlos a vivir por la fe. Y es una cosa bien complicada para Pablo, porque esta gente tenía un peso de los judíos muy fuerte. Y tenía que entender que esa muerte de Cristo ha cumplido con la ley. Y esta es una situación que se ha discutido yo creo que desde la época de Pablo hasta el día de hoy. Vamos a leer unos versos que son interesantísimos en Gálatas 3:19 hasta el 4:7. Vamos a leerlo con calma. Gálatas 3:19 hasta el 4:7. La hermana Tere, que tiene buena lectura en español. ¿No la tienes en español? Aquí. Ah, caramba.
Gálatas 3:19 y sigue leyendo por favor hasta el 4:7. Léelo con calma que no hay apuro. Sí. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa, y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces la ley contradice las promesas de Dios. Es la pregunta. Entonces la ley contradice las promesas de Dios de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya estamos bajo un guía. Ya no. Estamos bajo un guía. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Déjame yo terminar, Tere. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de que es dueño de todo. Al contrario, está bajo los cuidados de tutores y administradores hasta la fecha que fije su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo, pero ahora se cumplió el plazo. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Leí hasta el 5. ¿Se dan cuenta cómo Pablo aclara en ese pasaje de Gálatas el propósito de la ley? ¿Para qué fue dada la ley? Para enseñarnos que necesitamos a un Salvador. Y para guiarnos. La ley fue dada para enseñarnos que no podíamos cumplir, que necesitábamos un Salvador. Porque por la ley, porque dice que el que se equivoca en una tilde de la ley, se equivoca en todo. ¿Y quién puede hacer eso? Entonces, muchas veces se creyó, y mucha gente hoy cree, que obedeciendo la ley puede ser salvo. Gravísimo error. La ley solo nos lleva esclavos al pecado. ¿Por qué? Porque nos dice, mira que no la cumple. Mira, siempre la ley nos está señalando que somos culpables. Siempre. Por eso se necesitaba un libertador de esa ley. Si siempre surge la pregunta, entonces no cumplo la ley, ¿puedo romper los 10 mandamientos? Tengamos cuidado con esa pregunta, que vamos a seguirla andando, ¿verdad? Así que la Escritura, dice Timoteo, según Timoteo 3:16, que toda Escritura es inspirada por Dios. Así que no podemos desecharla. Y, sobre todo, se debe interpretar bajo la vista de Cristo, la venida de Cristo. Vamos a leer en Romanos capítulo 10, verso 4. Y hago esto énfasis porque yo sé... 10:4. Fuerte y claro, Pierre. Pues el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Para justicia a todo aquel que cree. ¿Cómo ser justo en el mundo? En el mundo. Cumpliendo toda la ley. ¿Alguien es justo entonces? Nadie es justo porque nadie cumple la ley. Solo Cristo lo cumple. Por eso dice la palabra, para que todo el que cree reciba la justicia. ¿Cuál es la idea entonces? ¿Soy salvo por la ley o soy salvo por creer? Y ahí está el gran choque de muchos de estos grupos religiosos judíos y de otros grupos también hoy en día. Creemos que vamos a ser salvos si hacemos tales cosas. Y Pablo está aclarando muy bien eso, porque es un
yo voy a llamarlo un gusano, que se mete en el corazón de mucha gente y lo ata, porque la ley te ata, la ley te margina, la ley te presiona, porque si no cumples, entonces no estás hecho. Por esto algunos judíos, en muchas ocasiones, a Pablo actúa como si estuviera bajo la ley. Recuerda que estudiamos Hechos 16, al principio del capítulo, que Pablo hizo algo con Timoteo cuando fue a predicar en un lugar llamado Antioquía. ¿Qué le mandó Pablo a Timoteo? ¿Recuerda a alguien? ¿Lo mandó? Pablo mandó a Timoteo a circuncidarse. Hechos 16. Si quieren lo miran ahí rapidito, no lo vamos a leer, por supuesto. Pero Pablo, al llegar a ese lugar, mandó a Timoteo a circuncidarse. ¿Y la circuncisión qué es? Ley, ¿verdad? Ahora. ¿Timoteo era judío? No, Timoteo era mixto, era padre griego y madre judía. Por lo tanto, no era circuncidado. ¿Y por qué lo mandó? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Pablo mandó a circuncidar a Timoteo? Y vamos a ver más adelante que hay un problema peor que el que Mauro está apuntando. Que todo el mundo, que su padre era griego. Sí, era griego. ¿Y por qué le mandó a circuncidar entonces? Y después hubo un problema peor, más adelante lo vamos a ver, Y la hermano. ley, aunque eso no significa que está salvo. Vamos a llegar allá, no te preocupes. Pablo deja claro siempre, en todas estas acciones, nunca son parte de su salvación o de su madurez espiritual. Por lo tanto, aunque él dice que no está bajo la ley, como algunos creen que está bajo la ley, pero al estar con los gentiles, Pablo no les impone a los gentiles ninguna obra de la ley. Recuerden el concilio de Jerusalén, cuando se reunieron para decir, ¿son los gentiles salvos o no si cumplir la ley? Todos los días, todos los domingos nos da el ruido. Decidieron no hacerlo, sino les pusieron apenas tres requisitos muy básicos, por cierto, para todo esto, ¿verdad? Por lo tanto, Pablo no está bajo la ley, aunque cuando llegó a los judíos vivía como la ley, cuando llegó a los gentiles no vivía como la ley, para evitar cualquier conducta que se confundiera en su trato. Él no quería poner requisitos judíos sobre grupos que no eran judíos. Pero como él sí era judío, cuando iba a los judíos se comportaba como judío. Pero no lo hacía como un medio de salvación. Seguimos con la pregunta del hermano Mauro. ¿Por qué entonces mandó a circuncidar al famoso Timoteo? Como dice aquí mismo lo que acabamos de leer, Pablo vivía bajo la ley de Cristo. Todas sus enseñanzas y todas las leyes aplicables. Y él lo dice en ese capítulo que acabamos de leer. Y él dice, lo hago con el fin de ganar al mayor grupo de personas posible, porque era lo más importante para él. Quiero ver la gente salva. Y él sabía que si él llegaba a los judíos como sin ley, los judíos se cerraban a su predicación. Que si él llegaba a los gentiles con la ley, los gentiles iban a cerrar con su predicación. Y él no quería quitar todo impedimento para predicar. No hemos respondido la pregunta. ¿Por qué Pablo mandó a circuncidar a Timoteo? Pero vamos a caminar así. Porque él tenía, su madre era judía y su padre griego, entonces él podía identificar con los dos grupos. Y, ahora sí la voy a responder porque ya le quitó el velo a la cosa. Y él no quería que nada le impidiera a Timoteo predicar entre los judíos. Él mandó a Timoteo en ese momento ahí, en Antioquía, a predicar a los judíos. Y él sabía que si Timoteo llegaba a predicar entre judíos y decía, yo no soy circuncidado, los judíos iban a cerrar. Y le dijo, quítate esa carga de encima. Pobrecito Timoteo. Lo mandaron a circuncidar. Ahora, ¿qué es lo que enseña Jesús? Jesús enseña una ley aplicada, no para, sino porque. Los judíos creían que ellos iban a aplicar la ley para salvación. Pablo dice, quítate esa carga de encima. La ley la voy a cumplir por un deseo ahora genuino que el Señor pone en mi corazón, porque hay algo más importante que la ley o que no la ley. Salvar al mayor grupo posible. Por eso escapa Pablo de esa presión o esa posición que habla de las circunstancias que los rodean.
Ahora, recuerden una cosa. Pablo no está enseñando un cristianismo situacional. ¿Qué significa esto? Un cristianismo que se adapta en todo a las cosas que la cultura le exige. Pablo no está predicando eso. Pablo tiene un objetivo, salvar. Y lo que a él le impide hacer eso, se lo va a quitar siempre y cuando no le comprometa sus principios cristianos. Cuando él dice yo soy débil para los débiles, judía para los judíos, él no dice yo me hice ladrón con los ladrones, ni adúltero con los adúlteros, ni borracho con los borrachos. Él no dice que se emborrachó para salvar borracho. No dice, ¿por qué? Porque son principios que chocan contra las disposiciones claras de la Biblia. La Biblia dice no adulterarás, la Biblia dice no matarás, la Biblia dice no robarás, la Biblia dice tantas cosas no, muy claras. Y Pablo no rompía esos principios, pero el resto de los principios, Pablo decía, son puestos por el hombre. Si él está predicando con los gentiles, él puede decir que, hay una ley que, tengo que lavar las manos así, y eso no tiene nada que ver con la salvación. Entonces, nada él que ver. puede dejar de hacer eso sin tener que preocuparse que, yo estoy rompiendo la ley de Dios, porque esa ley es una ley del hombre. Y cuando está con los judíos, él sí va a hacer esas cosas, aunque él sabe que eso no le va a ayudar en nada para la salvación, pero lo va a hacer para identificarse más con los judíos, para que ellos lo oigan cuando está hablando. Correcto. Y los judíos, y él le usa, por eso le usa esos ejemplos a esta gente en Corintios de deporte, de entrenamiento, porque ellos corren y saben lo que significa para un atleta llegar a la meta. Y se va a quitar cualquier cosa que le impida llegar. Si él, por ejemplo, usa una cadena muy grande, pesada, del símbolo de la paz, él dice, esta cadena no me ayuda, aunque me gusta mucho, me voy a quitar la cadena porque no me ayuda. O unos zapatos, porque estos zapatos me los regaló mi mamá, yo voy a usarlos, pero no son zapatos de correr. Quítate los zapatos y ponte unos, hago propaganda, ponte unos Nike. Propaganda no pagada, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Todo porque ellos corren por un premio corruptible. El premio que ellos le daban era una coronita de pino. ¿Cuánto dura eso? Pero Pablo dice, yo corro por un premio incorruptible. ¿Está clara la palabra incorruptible? Que no se va a dañar jamás, sino que dura por toda la eternidad. Lucho para ganar, no para ser descalificado con ese valor espiritual. Por eso pone esos dos ejemplos tan importantes del soldado y del corredor, ¿verdad? Habla ese entrenamiento espiritual, habla de ese dominio propio espiritual para hacer del ministerio que él sabía que era algo muy valioso. Tan valioso que a esos apóstoles como Pablo y el resto les valió la vida. Interesante, ¿verdad? No habla de la pérdida de salvación, mucho menos después de leer Romanos 8, cuando dice ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni potestades, nada me separará del amor de Dios. Tampoco habla del premio de la vida eterna, que la puedo perder. No hay apoyo en Pablo para reconocer eso. Pero Pablo habla de la descalificación, de no ganar un premio. Ustedes se acuerdan de 1 Corintios 3, 12 al 15. Lo pueden estudiar, dejar escrito ahí y guardarlo para leerlo luego. Cuando él habla de que toda tu vida va a ser sometida a prueba y lo que no es de Dios va a ser quemado como hojarasca. 1 Corintios 3, 12 al 15. Pero dice que el cristiano puede recibir alabanza o censura ese día de acuerdo a lo que ha sembrado. Nunca la pérdida de salvación ni a su posición de la vida eterna. Siempre Pablo mantiene ese principio básico de evangelización para todos, a todos lo mayor posible, sin evitar que nadie lo hace. Por eso tiene esas implicaciones. Para nosotros como creyentes hoy en día, ya dije que Pablo no predica una ética situacional, que yo me acomodo a lo que estoy. Lo que está diciendo es que él puede, lo que no es moralmente tachado en la Biblia, él puede eliminarlo. Lo que no es moralmente tachado en la Biblia, él puede eliminarlo. Dice, ¿para qué? Para hacer todo por todos. Pero lo que está claramente definido en la Biblia, él no lo va a hacer.
Por ejemplo, y hay preguntas difíciles, y yo sé que varios de ustedes se han confrontado a preguntas de esas. Mi hijo, no tengo hijos, pero otros tienen hijos, se casó en una iglesia católica. ¿Debo ir yo allá o no debo ir? ¿Ganaré más a mi hijo o perderé más a mi familia si asisto o no asisto? Tremenda pregunta, ¿verdad? Uno dice, pero si asisto estoy adorando al ídolo. No necesariamente. Eso es lo que pasaba con la carne dedicada a los ídolos. Era sacrificada, pero después venía a la mesa y yo ni sé de dónde viene. ¿Puedo yo participar en algo así? Sí. No, repito, sin romper la ley de Dios moralmente. ¿Adoro yo al ídolo? Yo no adoro al ídolo. Yo no como la carne adorando al ídolo. No asisto a una iglesia adorando la imagen, pero sí apoyo a mi hijo, o a mi hermana, o a mi hija, o lo que venga de familia, ¿verdad? Tengamos cuidado con este tipo de... Asistiendo. La apoyo, aunque no estoy adorando al ídolo que ella está dedicando a su matrimonio, pero estoy apoyando. Ahora, repito. Apoyando el matrimonio. Pero en ese caso, asistir a una iglesia católica no es nada en contra de la ley de Dios. Uh-huh. Pero si su hijo se va a casar con un hombre, es otro caso, porque es algo que él está haciendo algo en contra de la ley de Dios. Entonces, ¿debe asistir a la boda o no? Entonces, la idea es pensar nosotros en lo que estoy haciendo si choca con alguna ley moral de Dios o no lo hace. Y si choca, debo decir hasta aquí yo llego. Porque yo prefiero obedecer a Dios que sencillamente congraciarme con mi hermano. Ahora, es una decisión muy personal donde cada quien tiene que hacerlo, pero es un caso bastante elevado, ¿verdad? Yo sé que ha pasado, yo sé que ha sucedido. Especialmente hoy en día, que lo hace. Ahora, todo para todos no siempre clasifica. Por eso Pablo nos dijo, me volví ladrón entre ladrón y adúltero entre adúltero. Pero él conoce las virtudes correctas cuando habla del fruto del Espíritu Santo. Adelante, hermano. En este caso, hermano pastor, cuando uno se relaciona con Dios, pues Dios le da la sabiduría de hacer lo que debe de hacer. Uh-huh. Ahora, ¿qué debo hacer yo, Mauro? Aprovechar cualquier situación para predicar el Evangelio. Déjenme contar una historia. Hace tiempo atrás, ni siquiera estaba yo casado, estaba ministrando como misionero en una zona rural de Venezuela. Y un señor muere en un pueblo. El papá de la persona que me acompañaba en el ministerio lo llamó y le dijo, mira, se murió este fulano, él era cristiano de mi iglesia, el único de la familia. Puedes venir a ayudarme a hacer el servicio cristiano. Mi amigo estaba de viaje. Me dijo, Jaime, por favor, ve tú y haz yo voy. Y le quedaba como a 4 o 5 horas en carro. Fui, hicimos el servicio en la iglesia, predicamos el evangelio porque la mayoría de la familia no era cristiana. Pero en la noche nos llega la invitación de ir a la casa del señor que había muerto a celebrar lo que llaman los católicos el novenario, que rezan 9 días seguidos después del entierro. Y el papá, que era el pastor de la iglesia, me dijo, no, yo no quiero ir. Digo, pero vamos. No vamos a rezar el novenario, pero vamos. Y nos sentamos con el grupo ahí, Dios te salve María, contigo, la bonita. Tú sabes que ellos lo hacen como 9 veces esa noche. Al final de eso, que nos quedamos todos ahí mirándonos la cara, yo les digo, ¿pero ustedes han orado alguna vez la oración del Espíritu Santo? No, ¿qué es eso? Les prediqué el Evangelio de principio a fin en 15 minutos. Y le dije, ¿quieren ustedes recibir al Espíritu de Dios en este momento? Pidiéndole a Jesús que entre a su vida. Sí queremos. Y oraron conmigo. El papá de mi amigo tenía los ojos así chiquitos. Y ese momento estaba así. Ahora, ¿qué pasa? Yo no recé con ellos el Padre Nuestro, ni la Ave María. Pero aproveché un momento de la historia, de ese momento, para hablarles de Cristo. Y eso es lo que dice Pablo. ¿Puedo sentarme con ellos? Claro que puedo sentarme con ellos. No me estoy contaminando de eso porque lo que me contamina no es lo que me entra, sino lo que me sale. Y a mí en ese momento, para la gloria de Dios, no para mi gloria, me salió compartir el Evangelio como eran como 25 personas que estaban en ese momento en la sala de esa casa. Un calor que había terrible. Ahora, es lo que dice Pablo.
Si fuera legalista, dijeran, no, yo para allá no voy, le van a rezar a María ya. Que recen. Un tipo de gente sin salvación. Que recen a María si quieren. Pero yo después les voy a hablar del verdadero Dios, no de la Virgen María. Fuiste como un support para la familia y representando. La familia se sintió apoyada porque ellos habían ido a la iglesia evangélica a escuchar el servicio. Ahora el evangélico venía a escuchar su servicio, pero a la vez el evangélico aprovechó y les metió la idea de hablar de Cristo. Ahora, este es el punto que está haciendo Pablo. Voy a quitarme cualquier cosa que me pesa con tal de poder predicar a Cristo. Me invitan a un bautismo de un niño en la iglesia X católica. Nosotros bautizamos niños, por cierto. Pero es otra idea que ellos tienen, porque ellos bautizan para salvación. Nosotros no bautizamos para salvación. Nosotros no creemos que el niño bautizado es salvo. Creemos que es parte de mi promesa, pero un día él va a tener que decidir. Nosotros no creemos que el niño es salvo. Después, el niño que estaba bautizado debe bautizarse otra vez cuando llega a conocer. La pregunta que yo hice alguna vez a un pastor de una iglesia presbiteriana, él dijo, si lo pide, hazlo. No tiene nada de malo. No le va a quitar salvación, no le va a añadir salvación. Pero si es un testimonio, hazlo, dale. No hay problema. Entonces, si lo hacemos en la iglesia presbiteriana. Sí, yo estaba en la iglesia presbiteriana. Cuando son baby. Cuando son baby. Lo hacemos para reconocer que está dentro del pacto que yo tengo como padre con Dios. Que los judíos, en los tiempos de antes, los judíos hacían algo con los niños a los 8 días, que es para demostrar que son parte del pacto, no era nada de salvación. Ahora, muchos de esos circuncidados se perdían. Muchos de esos bautizados se pierden porque el bautismo no salva. Bautismo es la salvación por reconocer a Cristo. Sí, hermano Pablo. Hermano Pablo. Sí, yo sé que los presentamos por el pacto, pero cuando el humano tiene uso de razón, debe de reconocer, creo yo, de que hay un Dios y debe ser bautizado. Por supuesto, por supuesto. Si lo pide. No, perdón. Bueno, es lo que yo entiendo. No tenemos que discutir tú y yo de eso. Por eso es solamente mi... ¿Está bien? Perfecto. Porque el niñito sí lo llevamos por promesa. Pero uno, como mi creador, debo de aceptar a él como mi único salvador. Correcto. Siendo ya uso de razón. Correcto. Porque, exacto, creo yo. Ahora, ¿debe de ser bautizado? Mi pregunta que te hago es, ¿para qué debe ser bautizado? Para reconocer. ¿Es salvo si es bautizado? Yo creo que desde el momento de que él se bautice, reconoce y debe de ser salvo. Te hago otra vez la pregunta. Cuando él es bautizado de grande, ¿es salvo ya en ese momento? No, pues él ha sido salvo desde que lo presentamos. Perfecto. Entonces, no fue salvo desde que lo presentamos, fue salvo desde que él reconoció a Cristo. Exacto. ¿Ok? En ese momento él es salvo. Además que podemos creer que él fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero es salvo desde el momento que él reconoce a Cristo como Salvador y cree en él por fe. Como testimonio público, él dice, yo quiero ser bautizado. Y muchos lo hacen. Otros dicen, ya yo fui bautizado, no necesito hacerlo. No necesita hacerlo para ser salvo. No para ser salvo. Es la decisión personal como testimonio personal, pero no para ser salvo. Ahora, yo lo veo bien que lo haga. Jaime Rodríguez lo ve bien que lo hace. Pero no es una ley bíblica, no la puedo poner como una orden bíblica. Es lo que hacía Pablo con todas las cosas de la ley. Él decía, es bueno que no se case, es bueno que se trata, es bueno todo esto, pero no lo puedo poner como una ley. Y cuando el Señor Jesucristo bautizaba, o Juan el Bautista, a esos que los bautizaba grandes, supuestamente sus papás no lo presentaron antes. No lo presentaran. Si eran judíos, eran circuncidados. Sí, por ese momento eran judíos. En ese tiempo no había. Recuerden, el bautismo cuando Jesús fue bautizado, no se bautizó para ser salvo, ni para recibir a Cristo, porque él era Cristo. Era otro tipo de bautismo de arrepentimiento que los judíos practicaban, de arrepentimiento. Y ese fue el que practicó Jesús, porque en ese tiempo no había un bautismo como el que nosotros, porque conozco a Cristo personalmente. Era un bautismo distinto, no era costumbre.
el bautismo de Juan el Bautista fue un bautismo de arrepentimiento. Los judíos lo usaban mucho. Los judíos tenían como 6 o 7 formas de bautismo. Usaban mucho ese tipo de cosas. Unos con mucha agua, otros con poquita agua, otros debajo del agua. Perdón, lo hacían de diferentes maneras. Pero según Adelante, siga hablando. o las, qué sé yo, y he hecho varias preguntas. Ellos se sumergieron así, según, no sé, si Sí. se les echa poquito o bastante. Pero otra versión que he visto, que cuando pasó el pueblo de Dios en el mar, Fueron bautizados. fueron Y ninguno se mojó. por la brisita nada más. Y otros fueron bautizados bajo la nube. Es un símbolo. Es- Es un símbolo de esa acción de ser. Gracias, salvo gracias. y como el fruto Gracias, de Tere. tu fe. Entonces, esos de un poquito de agua echar, esos son detalles que no. Es el momento y el. Es el símbolo. la decisión. Es un símbolo que se usa. Algunos son bautizados con mucha agua. Yo fui bautizado con mucha agua. Yo también con mucha... Otros no lo hacen. Es más importante uno que el otro. La Biblia no lo describe así. Es tu testimonio que estás dando. Igual que la Santa Cena. Debe ser un vino, galleta. La diferencia es totalmente distinta a lo que comió Jesús en el aposento, lo que comemos aquí hoy. Pero lo importante es el símbolo. Adelante, hermano, siga adelante. Yo le hago esta pregunta porque yo tengo debates muy duros a veces y entonces necesito explicar. Adelante. No entiendo. Adelante. Sí. Por eso es que cuando yo voy a mi pueblo, yo tengo varios. Y por ejemplo me dicen, ¿y a usted cuánto lleva en su congregación y no es diácono? Un momento, David. Yo estoy ahí por el favor de Dios y hago lo que Dios quiere que yo haga. Claro. ¿Va? Uno. Pero hermano, no, nada. Solo yo le digo, yo me confronto con varios, no con uno. Oye, pero es que ellos piensan que ese es el proceso que debe de ser y no tiene Exacto. nada que En Latinoamérica eso es muy fuerte, muy Cierta fuerte. vez dijeron, mano pastor, que quien hace aquí el bien, el que recoge un papelito Ajá. para esto y para el otro, entonces yo lanzo eso. Nadie es tan importante como aquel que quiera hacerlo para Dios. Claro. Se acabó. Así es. Les quiero recordar algo, hermano. Mi video, por lo general, dura 35 minutos. En la clase de aquí dura 1 hora. Riota me dice, la gente no ve 1 hora de video. Yo lo siento mucho si no lo ven, pero yo no puedo tener una clase presencial por un video. Los hermanos que están en el video me perdonan por el tiempo, pero así vamos. ¿Ok? Ajá. Símbolo es la palabra correcta. El símbolo puede ser con mucha agua, con poca agua, con la nube, con el mar caminando por en medio. Es un símbolo siempre lo que se estipula. Lo que importante es el mandamiento de conocer a Cristo personalmente. Ahora vamos a Gálatas capítulo 2, versos 11 al 21. No lo voy a leer por beneficio de mis hermanos en los videos, pero es la historia cuando Pablo y Pedro, Gálatas 2, 11 al 21, donde Pablo y Pedro se pelean prácticamente porque Pablo regaña a Pedro por estar haciendo cosas judaizantes. Pero acabamos de leer que Pablo ordenó a Timoteo circuncidarse. ¿Será que Pablo tiene... Double standard. Pablo es bipolar que ordena las dos cosas a la vez? Y es la pregunta que hacía el hermano Mauro, ¿por qué esto se lo va a bautizar? En ese pasaje, 11 al 21, Pedro y Pablo tienen un problema serio porque Pablo regaña a Pedro por estar... Cuando Pedro llegó a Antioquía, vivía tranquilo porque Pablo estaba ahí con gentiles. Llegaron unos judíos y Pedro se rascó la cabeza y dijo, yo tengo que portarme como un judío ahora. Y empezó a hacer las cosas de judío. Y Pablo le dio una regañada fuerte en la Biblia. Ahí lo tienen ustedes, pueden leerlo, Gálatas 2, 11 al 21, pueden leerlo con mucha calma. Ahora, ¿qué pasa? Recuerden que los que vinieron a Antioquía, que venían de Jerusalén, venían con un mensaje bien fuerte. Venían enseñando, estoy buscando, sí, Hechos 15:1, se encuentra también ese pasaje. Hechos 15:1, lo voy a leer para ustedes, si lo encuentro primero que ustedes. Miren la diferencia entre las dos cosas. 15:1.
algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Cuál es la diferencia con la circuncisión de Timoteo? ¿Mandó Pablo a Timoteo a circuncidarse para ser salvo? No. Para poder hablar, predicar. Lo mandó con el propósito de ganar a muchos, los que más sea posible. Pero estos hermanos que llegaron de aquí, de Judea, a Antioquía, y los que son los mismos que llegaron en Gálatas, en la misma historia, vinieron diciendo, o te bautizas o no eres salvo. ¿Ven la diferencia ahora? Pablo decía, si me tienen que cortar la oreja para yo predicar, digo la oreja para no decir otra cosa, me tienen que cortar la oreja para yo predicar, córtenme la oreja. La oreja para mí no vale nada. Prefiero estar al cielo sin oreja. Allá me dan una nueva. Pero si me la ponen como requisito para salvación, no me la van a cortar. Porque la oreja no me va a salvar. Y ese es el gran conflicto. Los judaizantes insistían en la necesidad de observar la ley como un rito para poder ser salvos. Pablo decía, la ley me sirve si me deja entrar allá a predicarles a ustedes. Si no me sirve para eso, no la quiero. Ahora, ¿se imaginan ustedes si Pablo dejaba pasar ese gusanito en el evangelio que él estaba predicando? Toda la predicación de Pablo se caía. ¿Por qué? Porque Pablo decía, la salvación no es por la ley, la salvación es por la fe. Si él dejaba pasar el gusanito de la ley, se derrumbaba toda posibilidad de salvación, de predicación. ¿Sí, Pierre? Así estamos, ¿verdad? Prácticamente, la situación en Corinto era totalmente distinta a la de Antioquía. Unos estaban diciendo, voy a predicar para ser salvo, voy a ser circuncidado para ser salvo. Pablo decía, voy a circuncidarme para poder predicar. Y no me importa. Por eso decía, soy libre de la ley, con ley, de recibir dinero, de no recibir dinero, de hacer carta, hago lo que sea con tal de predicar. Pablo quería ganar a todos, gentiles o judíos, con ley o sin ley, quería hacerlo. En Antioquía y Corintio, Pablo mantuvo su principio de evangelizar a todos como fuera posible. Por supuesto, no iba a negar un principio bíblico, la salvación por fe. Ahí se separó firme y dijo, ni siquiera que Pedro venga a hacer eso, porque no lo voy a permitir. Estaba defendiendo una base. Adelante, hermano, adelante, sigue. Ese era un conflicto, pero muy duro, porque imagínense que el hermano Pedro estuvo con Jesús. Estuvo andando con, dice uno, el mero. Y ahora Pablo. Ahora Pablo regaña. Al contrario, debería de ser. Ahora, ¿qué pasa? Recuerden, Pedro lo hizo como judío. Pablo, como judío, que era muy un doctor en judío, había descubierto la otra parte. Y Pedro también lo había hecho, pero en ese momento fue débil. Ahora, recuerden una cosa, todos somos débiles en un momento. Ok, no estemos culpando a Pedro solito. Todos somos débiles. Recuerden que Pedro salió corriendo y negó 3 veces a Jesús hasta con insolencia cuando una mujer le preguntó la cosa allá en el patio. Ahora, no podemos señalar a Pedro. Todos somos débiles. ¿Cuántas veces a nosotros en nuestros círculos sociales nos pasa lo mismo, verdad? Y decimos, bueno, o no somos claros. Hace tiempo atrás en mi trabajo, yo hablé estaba hablando con varios amigos ahí del trabajo y yo les predico de muchas maneras. Ninguno me hace caso, pero les predico. Y uno de ellos muy altanero, un cubano piloto de avión que ya estaba retirado, me dice, pero todavía tú crees que Dios existe. Digo, claro, hablé con él ayer, esta mañana hablé con él, le digo. Me quedo mirando así. Ahora, ¿qué pasa? Que a muchos no digo que siempre lo hago, muchas veces se me han bajado a medias frente a gente. Tengo que reconocerlo porque todos tenemos debilidades en este mundo. Pero Pablo en este momento se le paró a Pedro, que era el mero, y le dijo, de aquí no pasa, porque hay que aclarar esto. Pues si él dejaba pasar ese gusano, se iba a contaminar porque iba él mismo a aceptar eso. ¿Deben los cristianos abstenerse de actividades que comprometan la verdad? Por supuesto que sí.
Cuando el día que, si a mí, por ejemplo, en ese momento de la misa, en esa casa del recién muerto, me preguntan, ¿tú crees en la Virgen María como salvadora, correctora? Tengo que decir ante todos, no creo en eso. Ahora, no es que tengo que llegar con un cartelón que diga, María no es salvadora. Prefiero quedarme tranquilo y después entonces hablarles de Cristo, que es lo que al fin y al cabo es lo importante. No hay ese argumento. Otra vez con lo que Pierre decía, usando discernimiento. Recuerden, hermanos, lo hemos dicho en otras ocasiones, la luz del Evangelio puede alumbrarte o deslumbrarte. La luz del Evangelio, por lo general, alumbra el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Me ayuda a mirar por dónde voy. Pero si yo agarro una luz aquí y se la pego en la cara a Tere, ella va a decir, quítame eso de la cara, no me deja ver nada. Es la misma luz, la estoy usando mal. Pierre, mira, Tere, mira el camino por donde vas a caminar. Pierre, Tere, mira el camino. El Evangelio debe ser una luz que alumbra, no una luz que deslumbra. ¿Me entiende el ejemplo, verdad? Está claro. Entonces tenemos que pensar. ¿Ah? Muy buen ejemplo, gracias. Hay cosas de mi cultura que van en contra de Dios. Hay cosas de mi cultura que son completamente neutras. La amiga que nos habló aquí hace un tiempo atrás, Patricia, que predica entre personas árabes. Los árabes tienen un sacrificio también de un cordero, que matan y todo esto. Lo traen desde Abraham. Y ella participa con las familias en ese momento. Pero aprovecha ese momento, cuando está con árabes, y les predica el Evangelio después del Cordero de Dios. Les habla del Cordero de Dios. ¿Se retira ella de la acción? No. Se queda ahí, pero la aprovecha después para hablar del Cordero de Dios verdadero. ¿Se contamina ella con eso? No creo. Recuerde que lo que contamina no es lo que entra, es lo que sale. Y a ella le sale el Evangelio. Usted puede estar, en esta nos invitan mucho a fiestas de 15 años. Sí, van a bailar, van a beber hasta las quebraditas, la van a bailar. Pero puedo aprovechar un momento para hacerlo. Ahora, no estoy diciendo que voy allá para emborracharme con ellos, porque la Biblia claramente es eso. Pero puedo bailar. Ajá. Pero si usted quiere bailar, baile, ¿verdad? Y celebrar esa vida, claro. Ahora, recuerden, hay dos siempre posiciones sobre esto, y ustedes la han oído. Lo siento por el video. Algunos dicen, separémonos del mundo. Y algunos han hecho que se hacen monasterios y se encierran. ¿A quién alcanzan allá? A las piedras del monasterio. Otros dicen, hagamos lo que sea, metámonos en el mundo, hagamos lo que sea. Las dos posiciones son equivocadas. La Biblia dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Vivimos en un mundo que nos atrae muchas cosas. Por eso Pablo habla de ese ejemplo del atleta, el dominio propio. ¿Ustedes creen que el atleta no está en un mundo que come hamburguesas, come cochino y come papa frita? Pero él dice, yo me abstengo porque tengo una meta. Las Olimpiadas vienen y yo quiero ganar el oro. Pero mira la papa frita, mira la hamburguesa. Mira las croquetas que traen el domingo a la iglesia. Pero yo me abstengo. Pablo habla del dominio propio. Y es donde él quiere enfatizar. Por eso nosotros no caminamos en base a leyes. No. Discernimiento espiritual, dominio propio. Y la tercera cosa que hace Pablo al señalar aquí muy claramente es una negación voluntaria. ¿Se acuerdan que lo hemos repetido? Negación voluntaria. No porque Pierre me mira o porque Mauro me mira, yo no voy a hacer esto. Es una negación voluntaria a no ejercer mi derecho, sino más bien a cumplir el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que la mayoría de las personas escuchen de Cristo. Que lo escuchen en un velorio, excelente. Que lo escuchen en una fiesta de 15 años, excelente. Pero lo escuchen, o una mesa de trabajo con mis compañeros de trabajo. Pero así es, la evangelización. Ahora, recuerden una cosa, hermano. Muchas veces hablamos de la evangelización como forma de predicar en un púlpito. Y yo creo que lo que el Señor hizo con sus discípulos, cuando los mandó de 2 en 2 a predicar, no fue a predicar en un púlpito. Fue a ir por las aldeas, a entrar a las casas. Y dice, coman de lo que le den, duerman donde les ponen a dormir. Métanse con ellos. La sal en el salero no sala. La luz debajo de una mesa no alumbra.
Yo sé que no es fácil ser sal en medio de un mundo podrido, pero la Biblia dice que ahí es donde la sal va a trabajar y curar la pudrición. Eso sí, no te pudras tú también. Dominio propio, autonegación, negación voluntaria y un discernimiento del Señor. Ahora, ¿quién tiene eso? El Espíritu de Dios que está en ti. Si tú caminas con el Espíritu de Dios, ejerces esa madurez espiritual, hay una libertad moderada que puedes hacer. Es un principio. Ser cristiano no es un asunto de que yo practico los domingos, es un asunto de vida. Ser cristiano es más importante mañana por la mañana, cuando tú estés en tu trabajo, que hoy en la mañana. Hoy en la mañana es facilito. Nadie aquí me va a regañar por estar orando. Si me ven orando mañana en la mañana en el trabajo, sí me van a decir, oye, mire el religioso es. Es fácil ser aquí mañana, hoy en la mañana ser cristiano. Por eso dice, y yo creo que es correcto, debemos lograr llegar a aquellas personas, no con un mensaje sencillamente enlatado, este es el evangelio o este es el folleto que tienes que leer, sino más bien como un testimonio de vida. ¿Qué ven mis compañeros de trabajo cuando a mí un jefe me trata mal? ¿Qué es lo que ven ellos? ¿Cómo yo reacciono? ¿Los jefes tratan mal? Sí, tratan mal. Pero ¿cómo yo reacciono? Es lo que ellos van a ver. Y cuando me preguntan por qué reaccionaste así, no le pegaste un golpe, le podemos compartir lo que hacemos. El evangelio, repito, no es una lata ni un folleto. Debemos ser luz y sal allá donde hace falta. Actividades, discernimiento. ¿Debo ir? ¿No debo ir? ¿Voy a aprovechar ese momento para ir? ¿Voy a usar un tiempo libre de ir a un crucero para predicar el evangelio? ¿Por qué no? Uno de mis mejores amigos ahorita después de un crucero no es Pierre. Es un mexicano con su esposa que conocimos. Mi esposa lleva un crucero por Europa hace unos años atrás. Todavía nos escribimos. No. La esposa es cristiana ya. Él todavía no. Él es un libre pensador. Pero todavía vino a Miami un día y vino a la casa a visitarme. Comió con nosotros en la casa. Oramos juntos en la casa. Y le volví a recordar el evangelio. ¿Cuándo el Señor va a hacer la obra? Yo no lo sé. Al fin y al cabo el Señor es el que hace la obra. Yo no. Gracias a Dios. ¿Quién va a evangelizar el mundo de hoy? ¿Quién va a entrar a las cárceles o a los tugurios o a los donde están los hippies, donde están los drogadictos, donde están los inmigrantes? ¿Quién va a entrar allá? ¿Un predicador desde el púlpito de Hope Chapel? No. Un cristiano que quiera de alguna manera llegar allá. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Me hago de todo para todos al fin de ganar al mayor grupo posible. Y que el Señor nos dé la gracia a nosotros de poder pensar como Pablo. Discernir, sí, cuándo debo y cuándo no debo, pero al fin y al cabo soy responsable ante Dios. Pero saber que la gente está esperando recibir, aunque sea una palabra, que le diga, esto es el Evangelio. Amén. Amén. Si no tienen más preguntas, oro. Padre, gracias por la bendición de conocerte y de reconocer que tú estás al control de todas las cosas. Señor, ni siquiera sabemos orar, porque tu palabra dice que es tu Espíritu quien lleva mi oración a ti con palabras y gemidos indecibles, porque muchas veces lo que pido ni siquiera es correcto. Padre, enséñanos a presentar un evangelio no de botella, no de lata, no de folleto, no de domingo. Un evangelio vivo donde a mis familiares especialmente, a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos, allá donde la gente está mirando mi actitud y no oyendo tanto mis palabras. Enséñanos a cada uno a crecer en ti, Señor. En Cristo Jesús lo pido. Amén y amén.